Seguimos con los tutoriales sobre los archivos auxiliares y ahora vamos a ver la vegetación, el archivo en el que incluiremos los datos de nuestra vegetación. En el MHS1 tenemos que el segundo archivo que tenemos que incluir son los datos de la vegetación. Si nos vamos a nuestros archivos auxiliares, vemos que tenemos las zonas verdes, en este caso los archivos de ejemplo, en función de su superficie. Si en vez de abrirlo aquí, lo abrimos en nuestro manual para verlo un poco mejor, cómo están compuestos estos archivos, tendremos un archivo de este tipo, un archivo de texto de este tipo. De la misma manera que antes, los dos primeros encabezados solo sirven como referencia y luego tenemos las diferentes líneas de riego. En este caso, lo que tenemos es la línea de riego y el coeficiente de jardín al lado. Es decir, el coeficiente de jardín es lo que consume mi planta en función de sus características, ya sea de qué tipo de planta es, como dónde está instalada, qué plantas tiene alrededor, si tiene alguna masa de agua alrededor o no. Esto, para calcular este coeficiente de jardín deberíamos de recurrir a algún método de cálculo. Os voy a dejar debajo lo que creo que es la mejor guía de cálculo de necesidades hídricas para jardines, que está realizado por la Junta de Andalucía, y ahí explica muy bien, paso a paso, cómo obtener estos coeficientes de jardín para las diferentes plantas. De esta manera tenemos, por ejemplo, en la línea 1 tenemos dos zonas diferentes, porque en una misma línea de riego lo ideal sería que todas las plantas consumiesen más o menos lo mismo, pero si no lo tenemos, ya sea porque hemos querido hacer otra distribución o ya sea porque el jardín ya está plantado, pues podemos tener zonas de plantas que consumen más y zonas de plantas que consumen menos. De esta manera deberíamos de diferenciarlo. Lo ideal sería que toda la línea tuviese el mismo coeficiente de jardín, más o menos la misma necesidad hídrica. De todas maneras, el programa lo que te hace es, cuando se produce una lluvia, empiezan las plantas a demandar agua. Cuando la planta que más demande agua se queda sin agua es cuando se riega. De esta manera, realmente el coeficiente de jardín que se le aplica a toda la línea de riego es el coeficiente de jardín mayor, porque si esperáramos a que las plantas que menos agua consumen se quedaran sin agua, tendríamos algunas plantas que estarían mucho tiempo sin el agua que necesitarían bajo un estrés hídrico. Luego tenemos la columna de la superficie. Esta sería la superficie que ocupa mi planta. Y luego tenemos la superficie de recogida. Esto es un poco análogo al tema de la superficie de las láminas de agua y la superficie de recogida de las láminas de agua. Si nosotros tuviésemos al lado del jardín una superficie impermeable que drenara ese jardín, podríamos considerar que la superficie de recogida es un poco mayor de la que es la del mismo jardín. Pero hay que tener cuidado, esta superficie tiene que drenar de manera más o menos uniforme al jardín. No vale que se drene a una pequeña parte del jardín, por ejemplo un césped, que haya un camino que drene a una parte del césped. No podemos considerar como que toda el agua que cae en ese camino se distribuye uniformemente en el césped. Entonces solo utilizaremos esta superficie recogida, solo la ampliaremos cuando, por ejemplo, tengamos un pequeño camino al lado de, por ejemplo, una hilera de árboles. Más o menos el agua que cae en el camino, si drena directamente a la línea de árboles, sí podemos considerar que se distribuye de manera uniforme, y a lo mejor, en vez de que esa superficie de árboles sea de 100 metros cuadrados, por poner un número, pues a lo mejor la superficie recogida podríamos decir que es 200 metros cuadrados, 100 de las mismas plantas más 100 del camino. De esta manera ya tendríamos diseñado un poco cómo es nuestro jardín. Hay que tener en cuenta que si aquí tenemos, por ejemplo, dos líneas de riego, en nuestro archivo de suelo también tiene que haber dos líneas de riego. No pueden ser distintos, porque entonces habría datos de líneas que no tendríamos, o habría datos en la vegetación que tendríamos su coeficiente de jardín y su superficie, pero no sus características del suelo. Con esto ya tenemos nuestro jardín ya descrito. Ya simplemente sería introducirlo en nuestro programa.